Ya, ¿qué tal eh, qué tal? Bueno, bienvenida a la gente que está conectándose. Vamos a empezar bueno, el día de hoy vamos a desarrollar un tema denominado la privatización de la educación por defecto y el surgimiento de las escuelas privadas de bajo costo. ¿Cuáles son sus consecuencias? Ya, a ver. Ese tema, a mi juicio, me parece muy interesante porque es uno de los temas que tal vez en la última década, de una u otra forma, ha ido tomando más fuerza y tiene un impacto bastante real, sobre todo en sectores vulnerables, ¿no? Entonces, la idea de estas sesiones es hacer una especie de divulgación o al menos generar contenido que nos permita reflexionar sobre estos temas, ¿no? En este caso, el tema de la privatización de la educación, por defecto. Y justamente vamos a ver a qué exactamente me refiero con esto. Ya. Pero un poco de contexto antes de comenzar eso, ¿no? No sé, por ejemplo, si ustedes han escuchado hoy les hago la pregunta, ¿no? Eh, si has escuchado la frase hazlo tú mismo sin esperar nada del Estado. Es una frase, creo que hasta el día de hoy se encuentra bastante lo cotidiano, donde de una u otra forma consideramos que nosotros mismos tenemos que tomar como que la batuta, la posta, porque si esperamos hasta esperar algo del Estado, pues no vamos a llegar a nada, ¿no? Entonces, esta idea es algo que es muy común en nuestro día, pero sobre todo en la década de los 90, con el gobierno de Fujimori y el contexto de crisis económica, fue una idea que que tenía mucha repercusión en la sociedad en general, y sobre todo en el sector educativo también lo tuvo. Y justamente esta visión un poco más individualista, emprendedora, eh, en el sector educativo se consolidó en, acá está, cuando me parece que es en el año 1998 se crea un decreto legislativo que es el 8882, denominado Promoción de la Inversión Privada de la Educación. ¿Qué es lo que hacía este decreto? Fue una forma de legalizar o normativizar justamente de que la educación ya no debiera ser como que una especie de un entorno sin fines de lucro, sino se introduce justamente el lucro en esa actividad como tal. Y esto, se puede considerar como un punto positivo, porque uno puede pensar, no, bueno, entonces si el sector privado ingresa al sector educativo, entonces hay mayor inversión, por ende mayores escuelas, hay mayor competencia de mercado, por ende supuestamente se esperaría que el producto, en este caso el servicio educativo, sea mejor, ¿no? La realidad de esto no necesariamente es así. La realidad es que l- la educación no se puede visualizar y comprender como un producto más. A ver, por ejemplo, eh, ahora, dicho este contexto, hablamos un poco sobre qué es lo que nos referimos con privatización de educación por defecto. La privatización de la educación por defecto básicamente es cuando el Estado inicialmente puede brindar ciertas condiciones legales para que hay una inversión privada bueno, de las empresas como tal de educación. Sin embargo, solo es eso. Nada más. No hay una regulación ni intervención activa y constante para ver si realmente el servicio educativo que se está brindando sea el más adecuado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es un fenómeno más de abajo hacia arriba, ¿no? Donde las familias se dan cuenta, pues, de que la educación que le puede brindar a sus hijos no es la más adecuada bajo su percepción por parte del Estado. Por ende, buscan mejorar ¿y dónde es esto? El sector privado. Justamente como lo que pongo acá, ¿no? La privatización de la educación por defecto surge cuando el Estado tiene poca injerencia en la regulación del mercado educativo. Porque no da garantías de derecho a una educación de calidad, al menos bajo la visión de las familias. ¿Y qué hacen las familias? Buscan soluciones en el sector privado, ¿no? Hay que tener tres elementos a considerar para poder entender todo este fenómeno en el Perú. Y sobre todo, vuelvo a repetir, yo me estoy basando a partir de la década de los 90, porque si bien anteriormente ya había intentos de privatizar o que el sector privado ingrese en la educación. Es en la década del 90 a través de ese decreto es cuando es como que un hito, un punto clave, ¿no? Donde ya no hay retroceso ya. Entonces hay que tener en cuenta tres puntos. El primero es el marco regulador de los servicios de educación privada.
El segundo es el surgimiento de las escuelas privadas de bajo costo, cómo se ha dado este proceso. Y el tercero, y es un elemento muy importante a considerar, es cómo las familias eh, toman una decisión de a qué colegio voy a mandar a mi hijo y qué variables toman en consideración justamente para decir esto. En relación al marco regulador, justamente lo que he mencionado, ¿no? La ley de promoción de la inversión en la educación es un hito clave donde a partir de aquí el sector privado ingresa al mercado educativo. Compite con el Estado por este servicio, se puede decir, ¿no? Y eso es clave, ¿por qué? Porque a través, uno puede decir, ya, pero se pueden generar así muchas múltiples normas y pues a veces el mercado no se mueve mucho. En este caso sí. Y justamente les lanzo el siguiente dato, ¿no? Entre el 2000 y el 2014, la matrícula de educación básica privada pasa del 14% al 26% a nivel nacional. Y, y se agudiza mucho más si solo analizamos lo que es en Lima nada más. ¿Por qué? Porque pasa del 2004 del 29% al 50% hasta el 2014. Es decir, casi el 50% de la población en ese año ya es parte del sector privado, cuyo antes no era así como tal, ¿no? Y justamente este sector privado hay una mayor proliferación, no solo en las zonas donde uno se esperaría, bueno, si hay recursos, hay empresas que quieren invertir, pues se da, ¿no? Esta proliferación de escuelas privadas se da más en sectores más vulnerables, ¿no? A nivel de Lima metropolitano. Lo otro también que sería necesario considerar es que, por ejemplo, si bien esta privatización por defecto es un fenómeno que se da a nivel de Latinoamérica, es precisamente en Argentina y en Perú donde los procesos se han hecho muy evidentes y los efectos generalmente negativos como tal también, ¿no? Ya, en relación a cómo se ha dado, justamente dado este proceso de surgimiento de esas escuelas privadas de bajo costo. Eh, como iba mencionando, eh, el crecimiento de ese tipo, perdón, el crecimiento de ese tipo de escuelas genera una mayor oportunidad de acceso y de mejor calidad. Es una pregunta que intenten como que hacerla, ¿no? La evidencia es como vuelvo a repetir, señala de que no es así, no necesariamente es así. Que la oferta privada, contrario a esa idea que uno se piensa que el sector privado, siempre que lo particular puede ser mejor, al menos en el sector educativo y sobre todo en el sector educativo cuyos servicios son de bajo costo, no sea así, incluso sea al revés. Y eso justamente obedece a varios factores. Uno, por ejemplo, es el contexto, o sea, el nivel más asociado al nivel socioeconómico. El nivel socioeconómico es una variable que afecta notablemente al rendimiento estudiantil de los estudiantes como tal, ¿no? Por ejemplo, si el estudiante viene de una familia de escasos recursos, una familia disfuncional, una familia cuya está bastante vinculada al tema de la violencia, el estudiante lo más probable, por más de que su colegio tal vez tenga mejores condiciones, no va a ser igual. Lo otro, por ejemplo, hay debilidad en los objetivos educativos vinculados a la equidad y cohesión social. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, en la escuela no solo se debe ver como un espacio donde se busca que el estudiante tenga un buen rendimiento académico, sino que si consideramos a la escuela como un espacio donde se vayan como que trabajando en eliminar ciertos estereotipos, ciertos prejuicios, donde valores como la justicia y la participación ciudadana sean importantes, justamente en esas escuelas privadas de bajo costo no se dan. Y eso de una u otra forma tiene un impacto en la formación del estudiante del egresado como tal. Ya, ya. Por ejemplo, otras variables también de que surgen, sobre todo en esas escuelas privadas de bajo costo, es la alta incidencia de segregación a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que eh, hay colegios que van a tener una mejor infraestructura, mejores docentes, una mayor inversión, y hay colegios que, contrario a esto, va a haber colegios de muy poca inversión, y algo del sector privado, de muy baja inversión, poca infraestructura, una infraestructura débil, docentes que no están contratados correctamente, por ende afecta en la calidad de servicio que pueden ofrecer y todo eso, ¿no? Entonces, a nivel nacional se forma o es más frecuente y va a aumentar el porcentaje del tema de la segregación, ¿no? Hay colegios que son muy diferenciados como tal.
Y a su vez, también lo que genera este surgimiento de escuelas privadas de bajo costo es que dentro de las escuelas haya una mayor homogeneidad. Es decir, básicamente decir que hay colegios donde pobres con pobres, o personas con altos recursos, o colegios cuyas familias estén muy partícipes o que estén muy participando, y colegios donde los padres de familia pues están muy ausentes, ¿no? Entonces, a nivel interescolar se genera una mayor segregación y a nivel intraescolar, pues los colegios se van homogeneizando en cuanto a los tipos de familias y por ende estudiantes o perfiles de estudiantes participan en estos, ¿no? Y esto repercute bastante por el fenómeno de los pares, ¿no? Que cuando un estudiante se le junta en un grupo cuyos estudiantes también tienen rendimiento bajo, no van a poder mejorar. Contrario a lo que cuando se juntan estudiantes de alto rendimiento, lo más probable es que entre ellos mismos se contagien y se logren mejoras significativas, ¿no? Entonces, todos esos factores generan que las escuelas de bajo costo, pues tengan un impacto negativo en general en el sistema educativo peruano, por ende en la población como tal. Y justamente este, este fenómeno de segregación y mayor homogeneidad entre las escuelas está muy asociado o se ha ido incrementando a partir del 2004 en coincidencia justamente cuando el crecimiento del mercado de la educación privada va aumentando a partir de la norma ya anteriormente mencionada, ¿no? Ya. Eh, Igual, por ejemplo, hay que tener en cuenta que ese fenómeno no se da de manera aislada, ¿no? Como vuelvo a repetir, tiene un impacto a partir de la normativa que se genera en la década de los 90. Algo que también a considerar es que el Minedu no ha tenido como que un rol clave respecto como que como un agente de control respecto a esto, ¿no? Y eso se da por muchas razones. Por ejemplo, en el gobierno de Alejandro Toledo es donde se da esa visión de que el gobierno se debe descentralizar, ¿no? Justamente un efecto que genera esto es que muchos órganos institucionales pierdan como que funciones porque delegan estas funciones a los órganos más regionales, ¿no? Eso en el papel y la idea es buena, porque la idea es justamente descentralizar el gobierno, ¿no? No obstante, en la práctica, ese fenómeno se da cabalidad y lo que genera más es que múltiples órganos, en este caso el Minedu, pierda funciones o no tenga claro realmente hasta dónde puede intervenir y no, ¿no? Entonces, eh, hay que tener en cuenta que la educación o el sistema educativo siempre va a ser influenciado por las políticas públicas que se pueden generar a nivel del gobierno, ¿no? Lo otro, por ejemplo, es y algo muy clave es el tema de la falta de continuidad en las políticas educativas. Por ejemplo, a lo largo de gobierno tras gobierno, algo que se sabe y es muy común es que los gabinetes ministeriales van cambiando, ¿no? Incluso dentro de un mismo gobierno pueden ser uno, dos, tres, cuatro, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que genera? Que dentro de las políticas que se pueden ir desarrollando, no continúe, o incluso en peores casos es cuando una política es muy contraria o tiene otro punto de vista que va en contra de lo que anteriormente se había hecho, ¿no? La idea es que las políticas en general sean sostenibles en el tiempo, ¿no? Y tengan una visión un poco más técnica o más tecnocrática, como se les suele decir. Pero esto a lo largo de las últimas 2 décadas en el Perú se ha ido viendo. Un claro ejemplo es en el caso de la época cuando el Ministerio de Educación estaba a cargo de Jaime Savera, economista, que donde de una u otra forma se generaron políticas que fueron sostenibles en el tiempo. No obstante, eso no se ha ido repitiendo en el tiempo, lamentablemente, ¿no? Ya, y como el tercer punto, voy a comentarles un poco acerca de la visión o las motivaciones de por qué las familias tienen, o qué motivaciones tienen las familias al momento de poder matricularles a distintos tipos de colegios a sus menores hijos, ¿no? Esta investigación fue realizada por Valerín en el año 2016 y toda la información que estoy mencionando justamente también es de dicha investigación, ¿no? No obstante, en este apartado donde de una u otra forma, a través de un marco más cualitativo, es que se genera mayor información. Ya, ¿cuáles serían las razones o las motivaciones por qué las familias de sectores pobres asistirían a una escuela privada y no a una escuela pública, ¿no?
Son tres básicamente. Las de orden práctico, las de orden académico y las de enfocadas en el bienestar de los estudiantes o niños, ¿no? La orden práctica es básicamente mientras el colegio esté más cercano a su casa, a su hogar o incluso a su trabajo, pues sería, lo vamos a matricular ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque está asociado al tema de que no, sus hijos no pueden estar mucho tiempo en las calles, hay un mayor control respecto a eso, ¿no? Las de orden académico, por ejemplo, los padres señalan de que piensan de que en el sector bueno, en esas escuelas privadas, al ser un poco más reducidas y más pequeñas, hay una sensación de que el docente va a tener mayor vigilancia y control y supervisión de su hijo como tal, ¿no? Lo cual no necesariamente es así, pero bueno, al menos esa es la percepción que tienen las familias como tal, ¿no? Y las enfocadas en el bienestar de los niños, ¿no? Donde al ser como que escuelas más pequeñas, hay una mayor sensación de que los docentes, directores o agentes educativos hay una mayor sensación de que están mayor supervisión respecto a todas las actividades de los estudiantes, ¿no? Y lo otro, por ejemplo, algo complementario a esto, es el hecho de que muchas veces los padres consideran de que comparan, ¿no? Por ejemplo, eh, a diferencia de una escuela pública, en la escuela privada, pues hay un mayor desarrollo de cursos, ¿no? Por ejemplo, en una escuela pública en matemáticas pueden desarrollar solo el curso de matemáticas, pero ven que en el colegio privado el curso de matemáticas lo dividen en cuatro secciones, ¿no? Ven que, por ejemplo, en la escuela privada a sus hijos le enseñan temas de que en la escuela pública recién les está enseñando 2 o 3 años después, en comparación al sector privado, ¿no? Entonces, los padres consideran o hay una sensación de que en la escuela privada, a nivel académico, hay como que mayor énfasis, ¿no? Lo cual no necesariamente es así, porque si consideramos que una mejor educación básicamente consiste en adelantar contenido académico, no, la evidencia señala que podría tener incluso efectos contrarios a lo que se espera, ¿no? Esas razones y motivaciones que mencioné es importante señalar, ¿por qué? Porque a veces se piensa de que cuando las familias buscan las escuelas privadas antes que las públicas es porque consideran de que de por sí la escuela privada es mejor que la escuela pública. Y no necesariamente es así. Como vuelvo a señalar, hay muchas razones que se distancian de esto, que hacen por qué una familia de escasos recursos busca el sector privado antes que el sector público, ¿no? Asimismo, también, por ejemplo, se piensa y se dice también de que las familias de escasos recursos buscan el sector privado bajo una lógica de razonamiento posicional, es decir, que la escuela privada le va a dar mejor estatus a su hijo. Y no necesariamente es así. Incluso dentro de la investigación se señala que no se encuentra eso como tal. Sin embargo, también se rescata de que esta lógica posicional o búsqueda de estatus sí se estaría viendo reflejado en familias de clase media o alta como tal, ¿no? Y aquí hago hincapié, ¿no? De que entender, entender las motivaciones, las decisiones que, de acuerdo al nivel socioeconómico de las familias, es clave, porque esto justamente genera de que eh, hay mayor entendimiento del fenómeno del problema como tal, ¿no? Ya. Justamente lo que iba señalando, ¿no? De que las familias en contextos muy vulnerables, muy también relacionado al nivel de educación que tienen esas familias, consideran de que el adelantar cursos, el adelantar contenido académico, o el tener una especie de enfoque más de corte académico, va a ser mucho mejor que tener una visión integral, que es lo que generalmente en escuelas del sector público manejan, ¿no? Dado que se basan sobre todo en el cumplimiento del currículo, ¿no? Ya. Para ir cerrando, por ejemplo, voy mencionando algunas funciones que puede tener el psicólogo escolar, ¿no? Por ejemplo, justamente, ¿no? Romper esa especie de creencia que tiene la familia respecto o acerca de cómo debe ser el rendimiento de sus hijos, ¿no? Entender de que la educación no solo debe verse como algo no sé, la acumulación de contenido académico, sino la educación debe ser vista más un, como una herramienta que le permite ejercer su ciudadanía y que esa puede tener impacto en su contexto como tal, ¿no? Otra función que puede tener el psicólogo escolar es la promoción de la cohesión intraescolar, ¿no? Cuando hablaba del tema de que los colegios se van homogeneizando, es muy conocido también que a veces
como tienen políticas internas, algunos colegios juntan a los estudiantes con alto rendimiento y van separando a los estudiantes de bajo rendimiento, ¿no? Por secciones A, B, C, D, ¿no? Entonces, eso es una práctica bastante común que la evidencia señala de que podría tener efectos positivos para los estudiantes de alto rendimiento, pero los estudiantes de bajo rendimiento es como una especie de, de crucifixión, ¿no? Porque no hay una condiciones para que puedan ir mejorando. Entonces, la idea del psicólogo escolar es que rompa a través de la crítica, a través de sus acciones, a través de la intervención que puede realizar en el colegio como tal. Y finalmente, bueno, la promoción o el desarrollo del currículo nacional de educación básica, ¿no? Que es, si bien a veces se hace mucha crítica a este documento o estos lineamientos, en teoría al menos es un buen inicio para poder entender que la educación, verlo de una manera más integral, no solo de un punto de vista un poco más académico, ¿no? Y para ir cerrando como modo de conclusión, la privatización por defecto pareciera ser más un fenómeno que en lugar de incrementar la movilidad social, perpetúa diferencias sociales en las escuelas, dadas las razones que he ido mencionando, ¿no? No todo lo privado es mejor, y sobre todo en el sector educativo aplica muy bien. Y teniendo en cuenta que el sector que va a ser más afectado es justamente el sector de escasos recursos, o las familias de escasos recursos. Eh, Siempre es importante recordar y entender de que las familias cuando se matriculan a escuelas privadas no es porque in situ piensan que la educación privada es mejor que la pública, sino hay muchas más otras razones que si son entendidas adecuadamente, estos pueden ser analizadas correctamente y se pueden llegar a tener un efecto en cuanto a las decisiones políticas que se pueden tener bueno, en general en el marco de las políticas educativas, ¿no? Y lo otro es que la debilidad institucional genera ciertas condiciones para que la privatización por defecto se vaya proliferando, sobre todo en sectores vulnerables, ¿no? Entonces es necesario regular ciertas normas, que el Estado tenga cierto grado de intervención justamente en ese sector como tal. Listo. Eh, Algunos textos a revisar, bueno, mencioné el artículo que revisé, que se llama la privatización por defecto y el surgimiento de las escuelas privadas de bajo costo en el Perú. ¿Cuáles son sus consecuencias? La autora fue María Ballarín. Y sumado a esto, si bien ese es el artículo en el que me basé, yo les invito, u otro libro, se podría decir, que es La trayectoria creciente y situación actual de la educación privada en el Perú. Ese es también de la misma autora y promocionado por una editorial, bueno, una organización llamada Forge, ¿no? Que complementa mucho y desagrega bastante acerca de lo que estaba mencionando a lo largo de la exposición. Listo, eso sería todo por el momento. Oscar o Andrea, bueno, o alguien de ahí, por ahí que tiene alguna consulta o pregunta, bienvenido sea. A ver, no, aquí. Hola, José. ¿Me ¿Qué tal, escuchas? Oscar? Sí, te escucho claramente. Ya, muy bien. Primero agradezco tu exposición, muy, muy interesante el tema. Lo has enfocado muy bien. Me gusta bastante cuando se, ¿cómo se puede decir? Se estudia, se analiza un tema que a veces parece obvio, a veces parece, eh, no sé, que las cosas ya son así y tienen que quedarse así, ¿no? Como es la educación privada, la privatización de la educación. Muchos de nosotros no habíamos nacido todavía cuando ocurrió este hecho normativo que tú mencionas, que quebró, ¿no? Fue un hito para que se masifiquen las escuelas privadas. Eh, Insisto, muy interesante y trae a colación un tema que ya habíamos mencionado en la página, que es la segregación, ¿no? Habíamos mencionado la segregación intraescolar como la separación que hace un momento mencionaste, la separación de salones según las habilidades de los estudiantes, pero en este caso la problemática es la segregación interescolar, ¿no? Incluso hay evidencia de que los colegios
que cuando se da estas normativas, por ejemplo, de los vouchers, ¿no? El subsidio a la educación, los colegios buscan, ya que así se les mide, subir sus estándares, y para hacer eso discriminan a ciertos perfiles de alumnos, por ejemplo, que se le puede catalogar como problemáticos, alumnos que se le puede catalogar como bajo rendimiento. No les convienen a ellos para sus estadísticas. Entonces, ellos son mejor colegio si es que depuran, y su prestigio crece y esto se retroalimenta. Entonces, la evidencia sí es ambigua, ¿no? Porque no es un tema tan estudiado. Eh, Quizá específicamente en las regiones o en los países en donde se ha aplicado, se ha estudiado, pero aquí en Perú no se ha dado, ¿no? Esto del subsidio de la educación, pero sí en los últimos meses, años, se ha traído a colación, ¿no? Por esta campaña que hubo en Argentina, se volvió de moda lo de los vouchers, y bueno, creo que existe un sector que lo ve viable, ¿no? Y habría que mencionar algo que dijiste al principio de tu exposición, que es que la educación no es un producto más, no es un servicio como cualquier otro. No se le puede tratar con la lógica del mercado, que si el Estado suelta algo al mercado, el privado lo va a hacer mejor, y, y el servicio va a mejorar, ¿no? Porque el consumidor va a decidir a qué colegio ir, ¿no? Como te menciono, esta problemática de la segregación interescolar, ¿no? Los colegios se van homogeneizando cada vez más, y esta es como una publicidad engañosa, pues, lamentablemente. Ahí se crearía una élite de colegios, y los colegios bajos, pues, ¿no? Por así decirlo. Insisto, muchas gracias, ha sido muy, muy interesante escucharte exponer sobre este tema, y, y ya, pues no sé si quisiera comentar algo, Andrea. Voy a agregarla. Andrea, puedes prender tu micrófono desde ahí ahora. Ya te escuchamos. Si es que tienes algo para comentar. ¿Me escuchan? ¿Me pueden Sí, escuchar? Buenas noches. sí, sí, sí. Lamentablemente no pude estar en la primera parte de la exposición, únicamente en la última, Uh-huh. pero sí, me pareció muy interesante lo que comentaste sobre de que no necesariamente por el hecho de que sea privado va a ser eh, bueno o generar en sí mejores resultados en los estudiantes. Em, y bueno, la verdad, solamente eso. Muy bien, Andrea, muchas gracias. Ya, Josué, algo más que mencionarte, a partir de lo que expusiste, es eh, que el Estado tiene detrás una maquinaria de profesionales, de recursos, de infraestructura, ¿no? Que se puede aprovechar mucho mejor. Comenzaste con la frase de no tienes que esperar nada del Estado, pero creo que la responsabilidad de garantizar derechos fundamentales es del Estado, y la educación es un derecho fundamental, y tiene que garantizarse derecho en condiciones, no solamente la asistencia, y a veces ni siquiera eso, ¿no? No solamente se tiene que ver eso, que asistan al colegio los 11 años de educación básica regular y punto, sino que sea de calidad. Y, y faltaría, ¿no? Fiscalizar más, que fue tu tercera conclusión, me parece, fiscalizar aún más la educación privada, porque claro, según las posibilidades de cada una de las personas, los gustos, eh, puede escoger si pagar o no pagar por el servicio de la educación, que lamentablemente lo tenemos que llamar servicio, ya no derecho, pero se tendría que fiscalizar aún más.
¿no? Se tiene, por experiencia propia te lo digo, ¿no? En los colegios privados, esta idea de somos privados, nosotros mismos nos dirigimos, ¿no? Nosotros mismos nos manejamos, el Estado no tiene nada que ver, lamentablemente es así. Sí, respecto a lo primero que mencionaste, eso de que no hay que esperar mucho del Estado, era una especie de frase que explicaba mucho el porqué, la lógica de cómo a través de esa normativa el sector privado tuvo mayor fuerza, ¿no? Una población que viene de una crisis económica muy fuerte a partir de la inflación de la década de los 80, una década luego posteriormente un gobierno bastante corrupto en el tema de Fujimori, y reestructurándose una etapa un poco más democrática, aunque convulsiona en los últimos años, a partir de 2001, esa lógica de que si no hacemos algo como familia de forma individual, no sería mucho del Estado, ¿no? Entonces, bajo esa lógica y esa visión es que el sector privado va tomando mayor fuerza, ¿no? Que el sector privado suele estar bajo una lógica un poco más individualizada como tal, ¿no? Justamente lo segundo y último que mencionas, es respecto a que a veces el sector privado puede tener ciertos abusos en relación al servicio que pueden ofrecer. En el artículo señalaba mucho de que a veces estas familias de escasos recursos, dada el nivel de formación que suele ser bajo, cuando iban al sector privado, eh, lo problemático era que primero, bajo la percepción errónea, según los datos de las evaluaciones censales, es que o pensaban que lo que los colegios, que su colegio salón de matricular a sus hijos iban a tener mejores resultados. Y las pruebas censales, señalan que justamente no necesariamente es así, que justamente los colegios, por más privado o público que sea, si está en un distrito cuyo nivel socioeconómico sea bajo, lo más probable es que los resultados sean iguales, ¿no? Incluso en el sector privado sea mucho peor que en el sector público, ¿no? Entonces, hay una creencia bastante errónea de las familias al momento de matricular a sus hijos, ¿no? Y lo otro era el tema de, justamente vinculado al nivel educativo de los padres de familia, ¿no? Está muy asociado o está muy expuestos a la vulneración de ciertos derechos, ¿no? Dado que el sector privado, pues, al enfrentarse a un público que no conoce bien sus derechos, pueden surgir ciertos abusos, ¿no? Como el tema de la retención de la constancia de estudios, la no continuación en el año escolar del estudiante como tal, ¿no? Y surgían justamente, los padres señalaban frases como que los colegios o los directores o los parte administrativa señalan, ¿no? Quéjate donde sea, acá es algo privado, ¿no? Entonces, el problema con el tema de las escuelas de bajo costo es que vulneran de múltiples formas a una población ya golpeada por el nivel socioeconómico en el que se encuentran, ¿no? Entonces, eso es lo problemático y eso es donde la idea de la charla, menos la idea que yo tuve al escoger este artículo y exponerlo, es que nos invite a la reflexión de eso, ¿no? Que siempre los sectores vulnerables van a ser los más afectados justamente, y en el sector educativo no cambia esa lógica, ¿no? Sí, y es un tema que podría catalogarse como intuitivo, ¿no? Por lo que mencionamos hace un momento de que si avientas tú algún producto, algún servicio al mercado, se va a mejorar según cómo compita, ¿no? O sea, la competencia va a hacer que mejore siempre, pero lamentablemente no es así. Hay investigación que dice que no, hay investigación de corte académico, ¿no? Centrado en el rendimiento académico, que también dice que no, investigación en lo social, que también dice que no. Entonces, tendremos que procurar quizá visibilizar más este tema, ¿no? No decir cierren todos los colegios privados porque son malos, no, obviamente. Se tiene que ver la estructura que tenemos. Me parece que son los colegios privados los que más población concentran. Y bueno, ¿no? Insisto, es un tema muy amplio, muy interesante. Incluso hay investigación sobre cómo toman las decisiones los padres, algo que mencionas ahora. Me parece que es de manera práctica, de manera académica, y no recuerdo el otro tipo, pero hasta eso hay. Hay una categorización, hay una separación, ¿no? Una tipificación de la toma de decisiones de los padres. Algo que quizá a simple vista
muy lamentablemente, ¿no? Los colegios no toman en cuenta a la hora de trabajar. Y una conclusión a la que he llegado en estos años, ¿no? que laboro en colegios, es que el, el colegio privado lo que más te vende o lo que te puede ofrecer es un entorno, creo yo, eh, que va relacionado a la problemática que tú mencionas de la homogeneización, un entorno en donde todos son tus iguales. Es muy poco, o sea, el colegio cuesta más en la medida en que no existan problemáticas como bullying, como pandillaje adolescente, embarazos adolescentes, problemáticas así que nosotros estudiantes hemos podido ver, ¿no? Y también como profesionales de educación podemos ver, el colegio que cuesta más es el que menos de esas problemáticas tiene, y el colegio que cuesta menos y que está en algunas zonas vulnerables tiene esas problemáticas y son muy recurrentes. Entonces, esta segregación es peligrosa para los más vulnerables, y tampoco no es que sea heterogéneo perjudique a las personas que tienen un mejor nivel socioeconómico, sino que hay, por ejemplo, eh, la capacitación dada por pares beneficia a quien tiene mejor rendimiento académico. Entonces no es ya, pero es que los de aula de nivel o aula pre, ¿no? O el aula sección A se va a perjudicar si es que los mezclan con los otros, es que ellos sí tienen ganas de aprender, los otros no tienen ganas de aprender. ¿No? Comentarios muy desatinados, muy desafortunados, que se dan por los mismos, no voy a decir profesionales porque a veces ni son, los mismos trabajadores, ¿no? que se encuentran en el colegio. Y sí, muy fuerte, hay mucho, mucho de qué hablar con respecto a este tema. Así relato, ¿no? Y la idea en sí, ya para ir cerrando, es bueno, continuar las próximas semanas hablando de estos temas, y al menos que esos espacios sean justamente, como voy a repetir, sean de reflexión, ¿no? Hay mucho para analizar, y como profesionales vinculados más al sector educativo, que es de nuestro interés, podamos aportar eso. Muy bien, José. Entonces, ahí terminamos con nuestra capacitación. Muchas gracias. Ha estado muy, muy interesante.